Bien. Entonces, ¿qué sucede? Como vuelvo a repetir, la definición de las especificaciones de clave foránea entre las diferentes tablas las hacíamos directamente desde esta parte, definiendo las relaciones, agregándolas y especificándolas directamente, ¿verdad? Muy bien. Pero qué mejor realizar esta parte, qué mejor realizarlo desde el mismo diagrama, ¿no les parece? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vean, yo ya tenía en un principio especificado en la tabla clientes y salida una relación. Y sé que también las salidas, es decir, las ventas dentro de nuestro modelo, tienen sus detalles, ¿verdad? Y en esta parte podemos notar que el documento de salida es clave principal en la tabla salida, ¿correcto? Y doc salida, en la tabla detalle salida, ¿qué viene a ser? Clave foránea. Ojo, esta llavecita que no les engañe. Esta llavecita solo puede existir por defecto en una tabla una sola vez, ¿sí o no? Es decir, una tabla solo puede tener un atributo identificador. Pero acá vemos dos. ¿Por qué? Porque hay dos claves primarias, ¿verdad? No. Es que los dos atributos se comportan como una sola. Es decir, que por sí solos, ¿qué cosas son? ¿Son algo? Son foráneas, no son principales. Entonces, la relación se va a dar de esa forma. Por ende, ¿dónde voy a declarar la clave foránea entre estas dos tablas? ¿En detalle salida o en salida? En detalle salida, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Me voy a doc salida, en detalle salida, le doy clic derecho y en el menú desplegable busco la opción relaciones. ¿Accedo directamente a la interfaz que hemos visto anteriormente? Así es, ahí está, ¿no? Le damos clic al botón agregar, especificación de tablas y columnas y agrego la clave principal que hay entre estas. ¿Cuál va a ser? Ah, miren, acá tenemos pues un bucle. Esta no debería estar declarada, la vamos a eliminar. Si es que se crea por defecto. Otra vez. Doc salida, relaciones, agregar, especificación de tablas y columnas y la declaro. Si esto se está declarando, debo ser explícito. La tabla de la clave externa o foránea es detalle salida, pero la tabla principal es salida. Así que en esta le pongo doc salida. Y en la clave externa, doc salida también. Y código artículo, ¿por qué está ahí? Porque como es parte de la clave compuesta, el gestor supone que estoy considerando ese criterio, pero en realidad es así. No. Entonces, ¿qué debo hacer? Considerarla como ninguna. Solo doc salida. ¿Estamos claros? Solo doc salida. Que el gestor te lo indique no significa siempre que esté bien. Tú tienes que ser claro en esta parte. ¿De acuerdo? De repente es un poquito complicado especificar ese criterio, pero hay que considerarlo como tal. Le vamos a dar a aceptar y listo. Ya tengo la clave foránea de detalle salida hacia salida. Le doy cerrar y la clave debe haberse definido. ¿Lo será? Más práctico, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con el código de artículo. ¿Por qué? Porque en los detalles de salida, los códigos de artículo vienen ¿de qué tabla? Artículo, ¿correcto? Entonces, hacemos exactamente lo mismo en su ubicación. Código de artículo, relaciones. Ya está especificado. Es una nueva clave, ¿sí o no? Entonces, tengo que agregar otra. Y esa, modificarla. O sea que una tabla puede tener diferentes claves foráneas. Sí. ¿Y puede tener diferentes claves primarias? ¿Puede tener? No, solo una. Solo una. De la tabla artículo, el código del artículo, respectivamente, y de la clave externa, el código de artículo, bueno, está por acá, lo voy a poner en ninguno, y acá arriba lo voy a poder seleccionar. Para que haya orden en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Tienen que coincidir. Ojo, tienen que coincidir tanto en la selección como en el tipo de dato que corresponde. Si acá es varchar de 10, acá que tiene que ser. Si no, la relación no se va a poder dar. Solo para recordar esa parte. Listo. Le damos a aceptar.
¿Qué nos dice? Ah, fíjense. Las columnas de la tabla artículo no coinciden con las restricciones primary key o unique habilitadas existentes. Ah, ¿eso qué significa? Que tenemos que revisar la estructura, la forma en cómo están definidas las tablas. Yo acabo de agarrar un bug de uno de sus compañeros para poder revisarlo. Así que vamos a ver. ¿Ya? Vamos a aceptar. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. Si aparecen estos bucles, porque estoy viendo bastante que ustedes están implementando ello, elimínenlos. Quedan rezagos de las posibles definiciones que hemos podido dar. Le dan clic derecho, lo eliminan. Vamos a ver. A ver, la tabla artículo, diseño. Código de artículo, varchar de 10. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Detalle de salida. Diseño. Código de artículo, varchar de 10. Muy bien. ¿Es clave foránea? Sí, es clave foránea. Vamos a guardarlo. Y acá vamos a continuar. A ver. Código de artículo, ¿no? Es más. Vamos a agregar. La especificación de tablas. La tabla principal es artículo con el código del artículo. Doc salida no viene con ninguna y le doy a aceptar. Y nos da especificación con la restricción primary key o unique habilitadas existentes. A ver, vamos a ver. Díganme qué falta aquí, chicos. Ajá. Clave principal. ¿Tengo que regresar a la tabla? No, también puedo hacer esto directamente. Clic derecho, parte superior, establecer clave principal. Listo. Ahora sí, me voy al detalle de salida, nuevamente, relaciones, agrego una nueva clave foránea, especifico las tablas y las columnas, y le digo artículo, código de artículo, tabla de clave externa, ninguna y código de artículo, ¿correcto? Ahí está. Aunque sea lo pongo en orden para que no tengan ningún problema. Listo, así debería estar, ¿no? Le damos a aceptar y lo cerramos. Lo mismo debería pasar con esta tabla, ¿no? Doc entrada, con el artículo. Observen detenidamente que a estas tablas les falta su clave principal. En la tabla proveedor, ¿quién es la clave principal? Código de proveedor. Clic derecho, establecer clave principal. En la tabla entrada, doc entrada, ¿no? Muy bien. Establecer clave principal. En la tabla detalle entrada, doc entrada, no. Código de artículo, tampoco. Los dos en conjunto, entonces, ¿qué hacemos? Los seleccionamos. Nos ayudamos de estos pequeños cuadrados, rectángulos, según la forma, y presionamos la tecla Shift sin soltar y hacemos clic al que le sigue, que es pues el acompañante en esta clave compuesta. Le damos clic derecho a cualquiera de los dos y le decimos establecer clave principal. ¿Cuál es la razón de que hagamos esto? ¿Se acuerdan? De que cada uno de los campos por sí solos no pueden ser clave principal, pero en conjunto lo son. Sí. ¿De acuerdo? Listo. Teniendo ya esta definición, siempre es bueno hacer algo mientras uno avanza este tipo de tareas. ¿Por qué? De repente se va la luz en este momento y se apagan las máquinas. ¿Se guardarán los cambios que tengo? No siempre, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno guardar los cambios que tenemos, ¿no? En este caso, como es la primera vez que estoy guardando los cambios desde este diagrama de base de datos, porque eso es lo que es, me pide ponerle un nombre. Si quiero lo dejo por defecto, lo puedo cambiar. Le voy a dar a aceptar y ojo, ese guardado va a implicar otra tarea, que las tablas siguientes van a guardarse en la base de datos, es decir, va a registrar los cambios que hemos realizado sobre estas tablas. ¿Estamos de acuerdo? Así que le damos sí y listo. ¿Cómo me doy cuenta que el cambio ha sido guardado satisfactoriamente? Se habrán podido dar cuenta que mientras nosotros modificamos algún aspecto de la estructura en nuestra base de datos,
en la pestaña correspondiente aparece al lado derecho un asterisco, ¿no? Que me indica que estoy realizando cambios. Más o menos observen, ¿no? Miren, voy a quitarle la clave foránea y acá aparece un asterisco, ¿lo vieron? Y en la misma tabla, es porque he hecho un cambio, ¿no? He realizado una modificación. A ver, voy a volver a guardarlo. Me va a decir que he hecho una modificación en esa tabla precisamente. Le voy a dar sí y listo. Los asteriscos deberían desaparecer. Los indicadores de guardado o modificación en su defecto. Listo. Terminamos, por favor, todos esta parte. ¿Sí? Vamos a colocar. Sí. ¿Aquí en el diagrama o aquí en el explorador de objetos? Aquí aparece la tabla. La tabla sí aparece a este lado, ¿verdad? Ya. Podemos hacer lo siguiente. Te ubicas en una zona libre dentro del diagrama, le das clic derecho y vas a encontrar una opción que dice agregar tabla. Te debe aparecer en un listado la tabla correspondiente. ¿No aparece? Entonces se ha borrado la tabla. Ese es un problema. ¿Pero sigue apareciendo acá? Ya. Un detalle. Ve a la parte superior y actualiza el contexto. Que sea, selecciona la tabla y actualízala. ¿Sigue apareciendo? Prueba una vez más. Agarra la tabla que está de este lado y arrástrala al escenario. ¿Se pudo? Entonces la tabla sí está, solo que está en otro lugar. Haz algo bien práctico, mira. Aquí en la parte inferior derecha hay una pequeña cruz. Hazle clic sin soltar. ¿Observas todas tus tablas? ¿No aparece la otra? Eso está raro, ¿eh? A ver, vamos a ver. Definimos entonces, ya luego de la corrección, ¿qué sucede? A veces la tabla de algún modo puede ocultarse. Entonces lo que hacemos es eliminarla del diagrama. Ojo, eliminarla de acá no la elimina de este lado, ¿sí? Del explorador de objetos. Esto solamente es un elemento, una herramienta de apoyo visual, nada más. ¿De acuerdo? Bueno, continúo con las relaciones rápidamente. Voy a tomar el código de artículo, ¿sí? Desde el detalle de entrada, voy a agregar la relación correspondiente que se especifica entre las tablas artículo y detalle entrada a través del campo code artículo respectivamente. Lo vuelvo a disponer y listo, ¿no? Le doy a aceptar y lo cierro. Lo mismo con el documento de entrada. Relaciones, agrego una nueva especificación entre las tablas y columnas desde la tabla entrada al detalle entrada respectivamente, con los campos doc entrada y doc entrada respectivamente. Cierro el campo y por último y no menos importante, defino la relación entre el proveedor y la entrada. Esto es más sencillo, ¿verdad? Porque el código de proveedor es único. Especificación A, bueno, ya tengo una. Agregar y la defino, ¿no? Proveedor, código de proveedor, entrada, código de proveedor. Y listo. Ahí lo tenemos. Entonces la definición entre nuestros diferentes esquemas debería ser el que ustedes observan. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tenemos que llegar a ese punto todos. ¿Sí? A ver. Hemos hecho en esta parte de definir las relaciones en base a dos claves, las cuales ya vamos a analizar brevemente. Y la clave, ¿no? Estas definen las relaciones en base a la integridad que se tiene de información entre estas. ¿Por qué menciono ese criterio? Porque, por simple lógica, en esta parte, díganme, yo podría registrar una venta directamente sin tener datos de las demás. No, porque en principio primero debería considerar a un cliente, ¿sí o no? ¿A quién le voy a vender? ¿Me dejo entender? Eso quiere decir que la relación la hemos definido en ese criterio. ¿Por qué?
Porque yo en salida estoy registrando los siguientes datos. Estoy registrando un código o documento de salida, una fecha de salida y un código de cliente. De repente ese código de cliente es un número de DNI, que es como lo hemos definido, digamos, ¿no? 717171. ¿Y quién será 46717171? Ahí es en donde entra a actuar la relación que hemos definido entre los diferentes estados. Y es que este campo de realidad viene por acá y hace referencia a ese código. Y sí, pues, aquí 46717171 será pues Juan Pérez o la persona que tenga ese código. Algunos en este punto me dicen, ¿qué sucede si yo evito crear esta tabla y los datos que están aquí los coloco? Porque podría hacer eso o no podría hacer eso. Sí lo puedo hacer, pero hay un problema. A largo plazo, la información va a empezar a redundar, ¿sí o no? Porque la misma persona puede empezar a vender de una y otra vez. ¿Y eso estaría bien? No, ¿verdad? Es más, ese tipo de detalles realmente no deberíamos porque no es conveniente tener valores duplicados en demasiado. Donde es inevitable, bueno, que se mantenga. Pero donde no, no tiene sentido. Recuerdan que a los campos, inclusive nosotros le ponemos tamaños. Esos tamaños impactan inclusive el tamaño de la base de datos que vamos a crear. Porque va a ser que la base de datos sea bien óptima y pequeña o bien ineficiente y grande, ¿no? Y al implicar grandeza implicamos espacio. Y a veces el espacio es mínimo, entonces hay que considerar diferentes aspectos como este. Otro será, por ejemplo, el impacto en el rendimiento. Habrán visto ustedes que a veces ciertas consultas de determinadas áreas demoran más que otras. ¿Cierto? Dicen, sacas el reporte, pero ya lo necesito ahorita, no, la consulta demora media hora. Tú piensas que es porque no tiene tiempo. No, en realidad hay consultas que a veces suelen demorar ese tiempo, pero se pueden reducir, sí, optimizando y haciendo las cosas un poco más adecuadas y saber dónde está el problema para poder corregirlo. ¿Verdad? ¿Saben? Porque existe ese hecho, ¿verdad? Tenemos un caso en donde hay reportes, informes que se pueden generar hasta varias horas. ¿Qué hace el personal que está haciendo? Nada, pues, está cuando está bien, pero en realidad, eso es lo que pasa. Hay cosas que, sin aplicar ciertos criterios, como bueno, demoran. Podemos utilizar, entonces, con todas esas especificaciones, yo ya tengo el criterio de creación de mis diferentes campos y puedo ir guardando los avances. Y guardar los avances implica guardar los cambios que existan dentro de cada una de las tablas a las cuales he afectado, ¿no? He modificado. Y listo. Ya tengo mi esquema. Muy bien. Es momento entonces de poder pasar al siguiente ítem dentro de una pequeña lista que yo especifiqué por acá, no sé si la recuerdo. Los pasos para la implementación de una base de datos, ¿verdad? ¿Cuál era la primera? Analizar el contexto. Segunda, definir o crear las tablas. Tercera, definir las claves. Cuarta, definir las relaciones. Díganme, ¿ya lo hicimos? Y la última, registrar datos. ¿Estamos seguros que la estructura que tenemos aquí es correcta? Hagamos un review rápidamente. Y eso lo vamos a hacer en función a las claves y a las relaciones que hemos definido. Vamos a empezar de arriba para abajo. Se habrán dado cuenta que por aquí tenemos pequeñas líneas en las cuales aparece una llavecita y un par de círculos, los cuales en realidad por notación se representan de esta forma. 1 y el símbolo infinito. Voy a explicar esto muy rápido y distinto, porque es eso. La relación entre dos tablas se valida y se confirma en base a dos preguntas. Una pregunta que viene de la tabla A a la tabla B y viceversa. ¿En qué sentido? Un proveedor, ¿cuántas referencias tendrá en entrada? Es
decir, ¿cuántas veces puede vender? Una o varias veces. Una compra, ¿a cuántos proveedores hará referencia? A una sola, ¿sí o no? O en una boleta aparecen diferentes empresas. Cuando tú compras a un proveedor es una compra solamente a él, ¿sí o no? ¿No se entiende mucho? No se entiende. Vamos a ir a otro ejemplo igual similar a este. Aquí, las ventas ya también. Vean. Clientes y las salidas. Las salidas son los clientes, ¿verdad? Igual, uno. Un cliente, ¿cuántas veces puede comprar? Varias veces, ¿sí o no? Por eso ese símbolo está ubicado. ¿No? Una venta, ¿a cuántos clientes está asociado? A uno solo, ¿sí o no? ¿Se entiende? ¿La relación es correcta o no? Ese elemento con esos símbolos hace referencia a un término llamado cardinalidad, en el cual nosotros indicamos la proporción que existe entre ellos, la cual valida la relación que existe. ¿No? En otros casos pasa lo mismo o no. Aquí, la salida y sus detalles, las ventas y sus detalles. Una venta tiene varios detalles. Claro, en una venta puede estar leche, azúcar, arroz y todo lo demás. Está acá, ¿sí o no? Sin embargo, un detalle a cuántas ventas se asocia. A una sola venta, ¿sí o no? O a varias. A una sola, porque va con una determinada cantidad y un determinado precio. ¿Sí o no? Más abajo, igual, el artículo con un detalle de salida. Un artículo, ¿en cuántos detalles puede aparecer? ¿En cuántas ventas? En varios. Puedo vender café varias veces, ¿sí o no? Pero uno de estos registros, un detalle de venta, ¿cuántos artículos hará mención? Solo uno. En una boleta de venta tienes dos sectores. La parte superior, ¿cómo se llama? El encabezado. Y la parte de abajo, la descripción o el detalle, ¿verdad? Esto es algo parecido. Asuman que esto es el encabezado y esto el detalle. Y en el detalle, en cada renglón, ¿cuántos artículos puedes poner? Solo uno, ¿sí o no? Eso es lo que acabo de decir acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues realmente esta parte puede ser un poco complicada, pero hay que entender la noción. ¿Por qué les digo eso? Porque van a toparse con que las estructuras de bases de datos ya existen, ya están creadas. Y es más, ya están pobladas con información que se va registrando en esos momentos. Cada vez que alguien registra una compra, cada vez que alguien hace una transacción, todo lo demás. ¿Eso qué me da a entender? De que estas tablas no las vamos a tener que llenar así. O sea, no es que yo le voy a decir, ¿sabe qué? En este momento regístrame 30 artículos, 20 ventas, 30 salidas. ¿Tiene sentido? En realidad no hay esas escalas. Lo vamos a hacer de forma un poco más reducida, o sea, con elementos un poco más básicos, con 2, 3. Pero hay que entender el funcionamiento, cómo trabaja. Sí. Estaría bien, a ver, si queremos poblarlo, estaría bien que les dejen un momento de mil registros, 1000 productos, no acabaríamos, ¿verdad? ¿Hay herramientas que ya hacen eso? Sí, pero en realidad ni siquiera necesitamos eso, necesitamos ejemplos porque, repito, las tablas se empiezan a poblar a medida que pasa el tiempo. Cada vez que las personas van a comprar, a vender, a registrar sus ventas, sus compras, las transacciones que hacen, a amortizar las deudas que tienen, entre otras cosas. Así es que se no tiene sentido volver a pasar por su tiempo. Pero lo que sí tenemos que revisar, como les digo, cómo trabaja, y también considerar ciertos efectos que hemos asumido en cierto punto. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto lo siguiente. Déjenme ver alguna de estas tablas. Hay uno de los campos que me interesa. Ver las entradas, vamos a ver. Ahí está. Miren, pasa lo siguiente en la tabla entrada, por ejemplo, en las compras. El tipo de campo en los documentos de entrada, nosotros lo hemos puesto de qué tipo?
¿verdad? Y lo hemos puesto como un fin preciso. ¿Cuál era? Que ese número, como es un número de boleta, sea correlativo, ¿verdad? Díganme, ¿ese correlativo lo tenemos que poner nosotros? No necesariamente. Yo creo que sería ideal que ese correlativo se autocomplete por sí solo. Como cuando agregas registros en Excel y pones 1 y 2 y autocompletas esa certificación. ¿Por qué no haces eso? De no equivocarte, porque se te puede ir, ¿no? No puede ser rápido con el bloque numérico, agregarlo, pero se te puede ir o no se te puede ir. Sí. Entonces, ¿por qué no dejamos? Porque ese tipo de criterios la herramienta misma no habla. Eso lo vamos a ver en la parte de las propiedades a través de un campo que yo había mencionado anteriormente. No sé si lo recuerdo. El tipo de dato. Bueno, más que un tipo de dato es una propiedad de ese tipo de campo. ¿Dónde lo vamos a ver? Podrán observar que he entrado al modo de diseño de la tabla entrada, ¿verdad? ¿Sí? Y en la parte inferior vamos a observar propiedades de la columna que acabo de seleccionar. ¿Qué cosa observo ahí? El nombre del campo y bueno, si es que permite valores nulos. Le hemos dicho que no, queremos quitar el checkbox, ¿se acuerdan? Queremos quitar esa indicación. Más abajo vamos a encontrar otras propiedades. ¿Sí? Vamos a encontrar otras propiedades. Entre ellas van a encontrar una que se llama especificación de identidad. Porque precisamente la palabra que mencioné es precisamente eso, identidad. ¿Pero a qué se referencia esa identidad? A hacer que ese campo conforme o sea conformado por un correlativo, el cual nosotros vamos a indicar. Dice por defecto no, pero también se podrán dar cuenta al lado derecho que tiene un pequeño triangulito de desplegamiento, ¿verdad? Listo. Dice no, yo le voy a cambiar y le voy a decir sí. E inmediatamente se van a dar cuenta que esa propiedad da un criterio de especificación de identidad de incremento e inicialización. ¿Qué significa eso? Que yo le voy a decir a ese correlativo que inicialice, por ejemplo, en 1, que es lo que se da, o en el número que yo quiero. De repente yo le digo en 100 o en 200. Eso es 1. Y el otro valor, ¿de cuánto en cuánto varía? Puede ser de 1 en 1, puede ser de 2 en 2, o de 10 en 10, como ustedes dicen. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos algo. ¿Les parece? Entonces, donde dice inicialización de identidad, le ponemos 100. ¿Y de cuánto en cuánto va a incrementarse? Ahorita de 1 en 1. Hagamos que se incremente de 10 en 10. ¿Les parece? Entonces le ponemos incremento de la identidad 10. ¿Estamos de acuerdo? Como hemos hecho modificaciones respecto a este elemento, lo que vamos a hacer es darle clic derecho y lo vamos a guardar, porque es un cambio en la tabla. Si va a afectar a estas tablas, le voy a dar sí y listo. Muy bien. Esa es una de las propiedades entre las diferentes que vamos a seguir observando. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de propiedades que van a ir apareciendo a medida que aparecen. Por ejemplo, recuerdo que en la tabla de detalle de entrada indicamos la cantidad y el precio unitario, ¿sí o no? ¿Para qué tenemos estos dos valores? Para que al multiplicarlos obtengamos un subtotal, ¿verdad? Entonces por ahí a veces se nos ocurre y decimos, hay que aplicar el subtotal. Hay que crear una columna también, la cual existe el producto entre esas, digamos 250 y acá 10. El resultado que está acá, ¿qué tendría que ser? 250 por 10, ¿cuántos son? 5, ¿no? ¿Bien? Pero díganme, ¿qué pasa si por ahora modificamos la cantidad y acá ya no es 25? Tendríamos que modificar este campo, ¿sí o no? Pero eso es apropiado. No, ¿verdad? Lo ideal sería que esto se modifique por sí solo, para que haga el cálculo. Entonces, en esos casos, ¿qué podemos hacer? Sí, podemos crear una nueva columna que haga este cálculo, pero
Díganme, ¿el valor que va a aparecer acá es un valor estático o es un valor dinámico? Es dinámico, es calculable, sobre todo dependiente. ¿Dependiente de quién? De estos independientes, porque estos valores son fijos, ¿sí o no? La cantidad es fija, eso, el dato que se inserta acá es resultado de un fenómeno, de que la persona que compró o vendió agarró 5 latas de leche y las puso en su canasta, ¿sí o no? Como las notas de un examen igual. Imagínense que tenga nota 1 y nota 2, promedio. ¿El promedio se almacena? No, se calcula. Porque es dependiente de las dos primeras notas del cálculo entre estas. ¿Sí o no? Entonces, esos aspectos, ese tipo de consideraciones en donde podemos cuidar con los valores que puede tener una tabla, los vamos a observar en las propiedades de columna. Este fenómeno que acabo de explicar y que lo vamos a aplicar posteriormente, está aquí. No sé si lo observan. Dice especificación de columna calculada. Si han entendido lo que acabo de decir, ¿qué cosa debería poner para ese criterio? La fórmula. Ya que ustedes ponen en Excel, como están al lado de las columnas, ¿de acuerdo? ¿Acá es lo mismo? ¿O no es lo mismo? Solo que más estructurado y más consolidado. Y además nos ofrece otra serie de ventajas para poder obtener información en base a integración, a análisis y reportes, como lo hemos visto, como lo explicamos. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces vamos a ver. Bueno, lo dejo todavía por un momento porque vamos a agarrar posteriormente ejemplos más específicamente para ese tema. Voy a guardar los cambios, los cierro y listo. Bueno, creo que por el momento, al ejemplo que ustedes observan por acá, no le hemos dado, ¿qué les digo? Hemos agregado los criterios pertinentes, hemos validado, todavía podríamos modificar algo, es el momento, porque después, cuando empecemos a registrar datos, ¿podremos modificar la base de datos? En realidad sí se puede, pero es muy tedioso y complicado, sobre todo si tiene gran cantidad de tiempo. Era como el caso que les explicaba. Imagínense tener una tabla con 30 millones de registros civiles, son todos. De repente la tabla en donde se explica el nombre solo tiene 40 caracteres. Si viene alguien donde su nombre es 5 caracteres, ¿lo abreviamos? Tenemos que modificar la escritura. Y modificar la escritura a esa escala implica definir la base de datos. De todos los servicios del sistema nacional. Se puede hacer eso. Bien, seguro, porque no van a tirar, no podemos modificar datos. Muy sencillo. De tener un sistema en marcha es como que tú vayas, no creo que pase eso, porque van a sigan los sistemas. Señores, vamos a parar media hora. Tenemos que dar mantenimiento a la base de datos. ¿Hacen eso? ¿Sí? Mala, no deberían. ¿Saben por qué les digo eso? Acá en la universidad, cuando ocurre ese tipo de cosas, gobierno, responsables. Los responsables, eso seguro que sí. ¿Están pasando? Imagínense que esos cortes pasen el último día hábil del año, cuando hay cierre. Acá ha pasado eso. ¿Se imaginan? O el último día cuando se tiene que dar la declaración de renta más. Imagínense que no hay. Una hora de acceso a la. ¿Se imaginan? O sea, ahí se detalle. Por eso normalmente esos cortes suelen ocurrir de noche, racionamiento. Trabajar por fuera de la jornada legal de trabajo. Pero a pesar de eso, hay gente que puede estar ahí en la plaza y puede retirar su dinero y no puede sacar. ¿No? Ahí está afectando a los hay ese tipo de circunstancias, las cuales deberían de ser subsanadas y analizadas realmente en esta parte. ¿Por qué? Porque el diseño termina ahí. Ya no hay nada más que hacer. ¿Qué es lo único que queda? Ahora viene la gran pregunta. ¿Desde qué tal la ley se empieza a poblar en Nueva Zelanda? Es decir, vámonos al diagrama para que tengamos un mejor panorama. Ahí está. ¿Desde qué tabla?
pregunta, ¿yo podría registrar una salida en este momento? ¿Por qué? ¿Puedo ser clientes? Claro, porque este es independiente, no depende de nadie. En cambio, esta de quién depende, de clientes y también depende de quién, de los detalles. Ahora, ¿puedo registrar detalles? No, necesito artículos. Entonces, se dará cuenta, puedo empezar por aquí, o inclusive por el proveedor, porque ni siquiera podría registrar artículos si no tengo un proveedor que no lo traiga. ¿Sí o no? En otras palabras, traten de irse con las tablas que tengan menos relaciones, las más externas. De las internas, los estamos al final. Y la secuencia ustedes deben entenderla desde el principio. Es decir, desde el momento en que analizamos esto. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos, ¿a dónde? Vámonos a proveedor, por ejemplo. Como les digo, acá solo vamos a hacer uno o dos ejemplos porque no tiene sentido empezar a poblarlo, ¿no? A ver, chicos, agreguen 50 proveedores. No tiene sentido, no tiene sentido. Vamos a proveedor. Le doy clic derecho y ¿qué voy a seleccionar? Presten atención. Editar las primeras 200 filas para empezar. Lo que pasa es que ustedes, cuando trabajan de ese registro sujeto a la base de datos que debe estar en un día de empresa, no lo hacen desde secuencial, ¿sí o no? ¿Desde dónde lo hacen? Desde un aplicativo, ¿verdad? Está instalado desde que tiene una página web. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a simular eso, ¿no? De alguna forma. Haciendo la edición de las 200 primeras filas. ¿Por qué? Porque no hay nada. Pero la tabla debería aparecer como tal, ¿no? Bien, declaremos un proveedor. A ver, digamos el proveedor P1. Razón social, Alicort, digamos. SAC. Dirección, urbanización Señor de los Anillos. Listo. RUC, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, por decir. ¿No? 11 dígitos, ¿no? Para hacer el escenario un poco más real. Muy bien. Quiero pasar al siguiente. Enter. Otro proveedor, P2. ¿Qué otro proveedor de productos conocen en la ciudad? ¿Nada? Ya, bueno, a ver, ABC, listo. Avenida, ¿cómo? Cervesur, ¿no? Muy bien. Avenida La Cultura, sin número. RUC, 10, 87, 654, 321, 1. Por eso. Ya, Bacus, ¿ya? Bacus, digamos. Saca. Ya, listo, más general, a todos los gustos. Listo, ya tengo dos. Este proceso de hacer esto es la misma que hacemos en Excel o en nuestro aplicativo, ¿no? Cuando empezamos a utilizar el módulo, ¿no? Tienes un botón que dice nuevo proveedor y te muestra un formulario, ¿no? Más o menos por eso es que simulado un poco eso. Y ya no se pregunta para el día de mañana, sí, pero ya los he editado, listo, los puedo cerrar. Sí, lo puedo cerrar. Ahora pasemos a registrar entradas, ¿les parece? Porque ya tenemos proveedores, ¿ya podemos registrar entradas o no? Sí, sí, eso sí podemos. Editar las 200 primeras filas y listo. Aquí hay un pequeño y gran detalle. Podemos agregar el número de opción de entrada. ¿Vale? Está bloqueado, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan del campo de identidad? Le dijimos que sea un correlativo, que empiece en 100 y que vaya de 10 en 10. ¿Sí o no? Fecha sí podemos declarar, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Digamos, hoy somos 10 del 4 del 2018. Y fíjense que al poner la fecha ha pasado algo. En mi caso el formato ha cambiado, ¿verdad? En vuestro caso ha cambiado. ¿Qué pasa?
Bueno, buena pregunta. José. El registro, cuando ustedes lo insertan, se guarda automáticamente. Entonces, como en Excel, ¿no? Ya. Igual que en Excel, para confirmar el guardado en una celda, ¿qué tienes que hacer? Liberar la celda, ¿no? Se vuelve claro. Acá pasa exactamente lo mismo. Bien, ha pasado. Código de proveedor. ¿Qué código de proveedor pondré? ¿Puedo poner P3 o P4? ¿Sí o no? No. Exacto, porque no existe en la tabla de proveedores. ¿Sí o no? Es porque la clave de foránea que cosa debe especificar identidad diferencial. Es decir, tienes que agregar acá un código de proveedor que exista en la clave a la cual hace referencia, que está en la tabla de proveedor que hemos llegado hace un instante, ¿cierto? Es más, a ver, vamos a ver. Salvo la especificación no la hayamos cambiado, yo le tengo P3. Y me quise ir abajo y me salió esto. ¿Lo observan? Me salió un error, ¿verdad? ¿Qué dice? No se actualizó ninguna fila. Los datos de la fila 1 no se confirmaron. Origen del error, bueno, un mensaje, el cual hace referencia a quién. ¿Qué dice acá? Foreign key. Ustedes saben qué es foreign key. ¿Qué es foreign key? ¿Alguna vez un error en el sistema que ustedes utilizan se ve de esta forma? Con elementos medio extraños, o los errores son más refinados, que dice, no has ingresado correctamente por el usuario, te falta poner tal data. Algo así, ¿verdad? Lo que pasa es que el programador, aquel informático que te ha dado el aplicativo que tú utilizas para interactuar con la base de datos de la empresa, ha tomado estos elementos y ha dicho, bueno, quien vaya a ver esto no va a entenderlo. Bueno, ustedes ya lo entienden de alguna forma, saben que por aquí es una calle moral, ¿verdad? Pero quien no, les espera, ¿no? Solo lo que dice virus. El código es muy extraño, ¿sí o no? Para alguien que lo está viendo por primera vez puede hacer eso, ¿sí o no? Menos si sabe de dentro de jueves. Si no sabe. Pero ya tenemos una idea, sí, es por detrás, porque en la entrada, el proveedor no existe. El código de proveedor no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar un código que exista dentro de ese. Entonces le voy a poner, digamos, P2. Y en ese caso, sí me acepta el cambio. Ah, miren, ya pasé al siguiente registro. ¿Qué pasó acá? El correlativo, el identity, ¿no? Agregó proceso. Ahora agregar uno más. El mismo día, hoy día. 10/4/2018. P1. Y será 120. ¿Y el siguiente? 130, 140, 150. ¿Se aplica de esa forma? Y va a seguir creciendo. Bueno, en función a la cantidad de información que se vaya registrando. No puedo es que si tú no has modificado la tabla y no has guardado los cambios. ¿Qué tal vez es? Ah, ahí queda. No te la tabla, ¿verdad? No me refiero a la entrada. Muy bien. ¿Se ha entendido entonces esta parte? Fácil, ¿verdad? Vamos a aplicar. Esos detalles de poder probar este punto me ayudan a corroborar el modelo que yo he especificado. Es lo que me he dicho, ¿cierto? Pero ahí también hay un punto. Bajo esa perspectiva se estarán diciendo, o sea que siempre tiene que existir un cliente para registrar una venta. En este momento sí, pero en la realidad es así. ¿Qué creen? Cuando tú vas a una tienda siempre te piden tus datos y simplemente te siempre dinero y te vas. ¿Sí o no? No necesariamente tienes que dar tus datos. Entonces, en algunos casos, eso podría quedar vacío.
Bueno, si tú lo consideras de esa forma, sí, pero tienes que hacer algo al respecto. Es decir, tendrías que modificar la tabla. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo hemos visto al principio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya se van a acordar. A ver, acá pues. ¿Cómo lo vemos? Si yo le marco, ¿qué le estoy diciendo? Viene de otra tabla, pero también puede ser así. O sea, si le vas a poner algo, tiene que ser de un elemento que existe. No tiene función, que tú lo existe. Eso ya pasa en muchas tiendas, ¿se han dado cuenta? Quieras o no quieras, en las tiendas por departamento, sobre todo. Tienes que registrar, datos de mi. No te venden sin eso. No te venden. Bodeguitas todavía, ¿vale? Pero los bodeguitas tienen sus sistemitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener ese tipo de detalles. ¿Tienen alguna pregunta o duda respecto a lo que hemos estado haciendo? ¿Nada? ¿Está claro? Chicos, esta parte ya la hemos concluido, que es la de la operación portuguesa. Bueno, ya se ha visto largo, porque ya han pasado 3 semanas y solo hemos hecho 3 clases. No saben ese detalle. Pero ayer conversaba con ustedes y me han dicho que ya no va a haber más introducciones. Espero que sea mejor así, porque para no perder el tiempo. Es crítico. Sigo viendo mis videos, ahí se lo visitan. No me he enviado 2 veces. Ya, lo voy a enviar delante de ustedes. Lo voy a enviar. La tercera sí no la subí porque era muy parecida a la anterior, pero también la voy a subir. Yo creo que renderizarla. Tarda un poco. Las grabaciones como son de hora y media, o sea, son como una película. Una que renderizamos. Bueno, antes de muchas cosas está grabando. También lo voy a subir. Para mañana más tardar a las 7 de la mañana. Es una cosa también que renderizarlo, pero subirlo también. Sí, sí, tengo yo una lista de colores. Si no está, me dice. Pero, primero, sí o no, no se entendía. ¿Ya? Según el esquema que hemos seguido, en esa parte debería haber una parte de control. Así que, por favor, revisen. Es muy fácil. Yo les voy a plantear un pequeño método con menos tablas naturalmente para que sea rápido y se cumplan las 8 horas. ¿Estamos de acuerdo? Pásenlo de los compañeros. Porque desde la siguiente ya no voy a discurso, ustedes me dijeron que mamá lo va a hacer, ¿verdad? Ya, pues no falta. Si tienen alguna pregunta o duda, quédense, me avisan. Si no, apaguen sus computadoras que por hoy ya no vamos a ver. Sí, eso es todo.